Hola, bienvenidos a Fundamentos Matemáticos. En esta ocasión vamos a continuar con la recta y vamos a estudiar la ecuación general de la recta. Fíjense que la ecuación general de la recta tiene esta estructura: ax más by y más c igual a 0. Fíjense que nosotros, para encontrar esta ecuación general de la recta, vamos a partir de la ecuación continua de la recta. Y fíjense que la ecuación continua de la recta tenía esta estructura: x menos x sub 0 dividido para la primera coordenada del vector director y y menos y sub 0 dividido para la segunda coordenada del vector director, tomando en cuenta que las coordenadas x sub 0 y y sub 0 son del punto conocido y el vector director pues tiene las coordenadas de 1 y de 2. Entonces habíamos conseguido esta ecuación continua y a partir de esta ecuación continua vamos a encontrar la ecuación general y vamos a hacer algunos análisis de de sus componentes, tanto de A, B y de C. Fíjense que nosotros, si recuerden que habíamos conseguido la ecuación general multiplicando en cruz cada una de sus componentes. Si ponemos un ejemplo en particular, vamos a poner un ejemplo en particular, tenemos un p sub 0 aquí, 1,2, y un vector director que sea menos 1,3. Entonces, vamos a encontrar una ecuación continua primero y luego encontramos una ecuación general y nos vamos a dar cuenta de todos sus componentes. Fíjense que nosotros tenemos lo siguiente. Esta ecuación continua sería x menos x sub 0, y x sub 0, recuerden, aquí está, es 1 y y sub 0 es 2, menos 1 sobre la primera componente del vector director, que es de 1, que es menos 1, sobre menos 1, y esto es igual a y menos y sub 0, que es 2 en este caso, menos 2 dividido para la segunda componente del vector director, que es 3. Esta es la ecuación continua. A partir de esta ecuación continua vamos a encontrar la ecuación general. Vamos a multiplicar en cruz. Fíjense, sería 3 que multiplica a x menos 1, y esto es igual a menos 1 que multiplica a y menos 2. Finalmente aquí, desarrollando esta multiplicación con respecto, esta propiedad distributiva de la multiplicación con respecto de la resta, sería 3x menos 3, y aquí menos y, menos por menos sería más 2, y esta ecuación pues la igualamos a 0, pasando todos los términos a un solo término, sería 3x, este menos y pasaría como más y aquí tendríamos menos 3 más 2, este 2 pasaría a restar, sería menos 5, igual a 0. Esta de aquí tiene esta estructura, fíjense, el a sería el 3x más el by, el b aquí sería 1 y más c, que sería menos 5. Tendría esta estructura. Y fíjense, pero si nosotros desarrollamos, para analizar de qué se trata el a y el b, podemos desarrollarla analíticamente a esta ecuación continua hasta llegar a la ecuación general, y sería pues, fíjense, este denominador, llamémoslo así, va a multiplicar a este numerador x menos x sub 0. Acá el d1 va a multiplicar la primera coordenada del vector director, sería y menos y sub 0. Aquí desarrollamos y quedaría la segunda coordenada, fíjense, de x, que multiplica a x, menos la segunda coordenada que multiplica a x sub 0. Y acá nos quedaría, fíjense, d sub 1 por y, menos d sub 1 por y sub 0. Si juntamos aquí el d sub 2 x y acá menos d sub 1 y, tendríamos ya la primera parte, fíjense, el a sub x más b sub y, y pues el c sería
aquí menos 2x sub 0, y este menos pasaría a sumar más d sub 1 y sub 0, igual a 0. Fíjense que aquí, si nosotros logramos ver, el coeficiente que acompaña a la x sería a, que sería la segunda coordenada del vector director, y el coeficiente que acompaña a la y sería b, que sería la primera coordenada del vector, pero con signo negativo, y todo lo demás, pues sería c. ¿Qué sucede? Que pues, en realidad, si nos ponemos a relacionar el vector director, que es un vector que es paralelo a la recta, que tiene coordenadas menos 1, 3, las coordenadas de a y b, la coordenada, por ejemplo, si lo ponemos como un vector a este vector a, b, si lo ponemos como vector a estas dos primeras coordenadas, este vector de aquí, pongámoslo vector n, tendría estas coordenadas. Fíjense, la segunda coordenada del vector director, que sería 3, en este caso particular, y la primera coordenada sería cambiado de signo, la primera coordenada menos de 1, pero de 1 para nosotros es 1, cambiado de signo sería 1. Por lo tanto, si nosotros vemos un poco geométricamente estos vectores, pues este vector de aquí sería un vector perpendicular a la recta, ya que fíjense, cambiamos las coordenadas y se cambió el signo de una de ellas, o sea, de la primera. Entonces, este comparado con este, si podemos comparar, son vectores perpendiculares, pues su producto punto, si hacemos el producto punto entre los dos, nos daría 0. Fíjense, menos 1 por 3, menos 3, y más 3 por 1, 3. Por lo tanto, el producto punto es 0. Son perpendiculares. Eso quiere decir que esta ecuación general de la recta tiene en sus coordenadas a, b, un vector normal a la recta. Y a eso lo vamos a llamar, a las coordenadas de esta ecuación general, las coordenadas a, b, si lo tomamos como un vector, sería un vector que es perpendicular a la recta. Y fíjense si en este caso particular, este vector sería, en el caso particular, 3,1 sería un vector normal a la recta, perpendicular. Y de aquí, pues simplemente nosotros podemos sacar el vector director, que es un vector que es paralelo a la recta, por lo tanto debe ser perpendicular al vector normal, cambiando sus coordenadas, fíjense, y le variamos a una de ellas el signo, a cualquiera de ellas. En este caso le variamos a 1. Y vamos a continuar con el análisis ya con el elemento C. Podemos reubicar pues este elemento C en el otro miembro. Vamos a poner la segunda coordenada del vector director por X menos la primera coordenada del vector director por Y. Y cambiemos todo este término C al otro lado. Sería, si cambia al otro lado, todo el término C sería positivo, la segunda coordenada del vector director por X sub 0, la primera coordenada del punto conocido, menos, aquí, se cambiaría con menos, el vector, la primera coordenada del vector director por Y sub 0. Entonces, fíjense, aquí está el elemento C. ¿De qué se trata? Pues simplemente este elemento C se trata de evaluar el punto conocido, miren, el punto conocido X sub 0, Y sub 0, en la primera parte de la ecuación. Por ejemplo, y la primera parte de la ecuación, recuerden, tiene el vector norma. En este caso particular, vamos a ponerlo aquí, vamos a borrar esta parte. En este caso particular, pues nosotros tenemos aquí 3x más y. Y para sacar el valor de c, si lo queremos en este lado de acá, pues simplemente lo que vamos a hacer es evaluar
x sub 0 y y sub 0, o sea, el punto en esta misma expresión. Ya que nosotros tenemos aquí d sub 2 y menos d sub 1, que sería 1 en este caso. Y fíjense que evaluando sería 3 por 1, el x sub 0 es 3 más aquí 1 por el y sub 0, que el y sub 0 vale 2. Y fíjense, 3x más y sería 3 por 1, 3, más 2 por 1, 2, sería 5. Y fíjense, tendríamos ahí 5. Simplemente el punto conocido se le evalúa en la primera parte y ya tendríamos aquí completa la ecuación general. Simplemente el c, para obtener este valor de c, aquí este valor de c pues simplemente lo podemos pasar al otro miembro, pasar a restar y nos queda exactamente lo mismo. Vamos a hacer un ejemplo de esto. Es muy interesante que a partir también de un punto y un vector director podemos encontrar la ecuación general. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Ya no este, vamos a poner otro. Por ejemplo, yo tengo aquí un punto conocido, un punto 3, 2, y un vector director me dan. No necesariamente me pueden dar un vector norma, que sería más fácil y más directo. Me pueden dar un vector director, por ejemplo, que sea el menos 1,3. Y yo de aquí puedo sacar la ecuación general, pero para sacar la ecuación general, recuerden, yo necesito el vector norma, y el vector norma va a tener estas componentes a y b. Y el vector norma simplemente, el vector normal o norma, es cambiar las coordenadas. Voy a cambiar 3 y 1, y una de ellas, pues variar el signo. Entonces le varío a menos 1, lo pongo como positivo, y ya está. Este es un vector normal. Y yo ya puedo poner la solución. Miren, 3x y b sería 1 por y, que quedaría más y. Y para obtener el valor de c, recuerden, lo que tengo es que evaluar este punto conocido aquí y ya me va a salir el valor de c. En este caso 3, el x vale, este es x sub 0 y y sub 0, el 3 vale 3, más 1, que es el coeficiente que acompaña, y el y sub 0 vale 2, por lo tanto 3 por 3, 9, más 2 sería 9 y 2 sería 11. Esta sería la ecuación general, tomando en cuenta pues todo este proceso. Con esto tenemos la ecuación general. De aquí podemos, fíjense, de la ecuación general despejar y nos sale la ecuación ordinaria o explícita. Sería 11 menos 3x. Aquí podemos ver la pendiente. Esta, si la reordenamos de la forma 3, como ordinaria, sería de esta forma. Y tendría esta estructura y igual a mx más b. Recuerden, más b. Y b sería el corte con el eje y, que sería 11, fíjense. Y el corte con el eje x, pues podemos asignar a y0. Entonces nos quedaría menos 3 más 11. El 11 pasa a restar, sería menos 11 igual a menos 3x. Y el x finalmente sería 11 tercios. Estos serían los cortes con los ejes. Fíjense que si nosotros dibujamos esta parte así, pues los cortes sería 11 por acá, digamos que pongámosle 11 a lo largo del eje Y, y a lo largo del eje X, pues 11 tercios, que aproximadamente sería 4, por ejemplo, pongamos por aquí los 11 tercios, vamos a ver 11 tercios, y la recta sería algo de este estilo, algo así. Podemos verlo en un software. Vamos a ingresar pues esta recta general, esta ecuación general 3x más y, 3x más y igual a 11, y ahí está la recta. Fíjense los cortes, el corte a lo largo del eje y en 11 y a lo largo del eje x 11 tercios. Entonces prácticamente tenemos la recta ahí y podemos verla en su forma ordinaria
y igual a menos 3x más 11.